En este vídeo vamos a hablar sobre el realismo y el naturalismo. Para empezar, es necesario destacar que esta segunda mitad del siglo XIX está marcada por la Revolución de 1868. Esta va a recibir el nombre de la Gloriosa y tiene lugar por el deterioro social, político y económico que estaba sufriendo España. En este momento se observa la inestabilidad política. Tras el exilio de Isabel II, gobernará durante un breve periodo de tiempo Amadeo I de Saboya. Tendrá lugar la Primera República en 1873, que durará solamente un año por el descontento en el que continúa la sociedad, y vuelve la monarquía de mano de Alfonso XII, que estará en el poder desde 1875 a 1885. Tras la muerte de este, y siendo menor de edad Alfonso XIII, le toca el turno a la regencia de María Cristina, que gobernará hasta 1902. En cuanto a los aspectos sociales, tenemos dos grupos que destacan. Por un lado, la burguesía capitalista, que se consolida y que además se vuelve más conservadora, sobre todo a partir de la aparición de los movimientos obreros, que va a ser el segundo grupo. Estos van a surgir con la publicación en 1848 del primer manifiesto marxista. ¿Y qué va a ocurrir en cuanto al pensamiento? Pues se van a dar cuatro corrientes filosóficas. Por un lado, el positivismo, que solo admite como verdadero lo que se puede descubrir mediante la observación rigurosa y la experimentación. Por otro lado, el determinismo, que se centra en la idea de que el destino del hombre está marcado genéticamente y por el medio social en el que está. Además, el krausismo, que no acepta el autoritarismo y se dedica a estudiar la esencia de cada nacionalidad. Y por último, tenemos el marxismo, que es el primer movimiento obrero que aboga por la lucha de clases y la revolución obrera para acabar con el modelo socioeconómico burgués. En cuanto a las características literarias del realismo, destaca el hecho de que intenta reflejar la realidad con exactitud y objetividad. Para ello, lo que va a hacer es imitar el modelo científico. Además, la novela debe ser verosímil, lo que se consigue a través de la técnica de la descripción, tanto de los ambientes como de la psicología de los caracteres. Se va a considerar que el arte debe ser útil, es decir, debe contribuir a la reforma o al cambio de la sociedad. Y en cuanto al novelista, este va a adoptar un punto de vista omnisciente, por lo que realiza comentarios, intentando influir así en la opinión del lector, pero a veces nos lo vamos a encontrar como cronista y va a desaparecer. En cuanto a los personajes, suele pertenecer a la burguesía y el estilo es natural, reflejando el lenguaje coloquial que se adapta a cada personaje. El naturalismo es una corriente iniciada en Francia por el novelista Émile Zola y va a tratarse de la culminación del realismo. Se basa principalmente en los métodos de las ciencias experimentales y en el determinismo, según el cual el comportamiento de los personajes está condicionado por problemas físicos y psíquicos, que son hereditarios o sociales. Las novelas se van a caracterizar por ser muy extensas y en ellas va a aparecer poca acción. Las descripciones, como en el realismo, van a ser objetivas y minuciosas para así manifestar las condiciones de la vida del proletariado. Se va a preferir los personajes colectivos que representan a un grupo social, como por ejemplo los obreros, la mina, y cuando aparecen personajes individuales suelen padecer malformaciones físicas o taras psíquicas. En cuanto al lenguaje que se emplea, va a aparecer un léxico científico, jergas, dialectalismos, un lenguaje coloquial y popular que se va a adaptar al tipo de personaje que en cada momento aparece en la obra. En cuanto a los autores más relevantes de este periodo, tenemos por un lado a Emilia Pardo Bazán y también tenemos a Pedro Antonio Alarcón, pero vamos a hablar brevemente de Galdós y de Clarín. Galdós es un escritor que empieza la carrera de Derecho en Madrid, pero pronto se va a dar cuenta de su vocación de escritor. Y además es el más representativo y prolífico del realismo español, con 32 novelas, 46 episodios nacionales, 24 obras de teatro y una infinidad de prólogos, artículos y cuentos. Él creía en el principio ilustrado que decía que la literatura podía modernizar a la sociedad y que la educación era el factor principal para el progreso del país. Recibe críticas por parte de los jóvenes escritores de la generación del 98, pero a pesar de ello pone el germen de muchas de las preocupaciones que van a mostrar esta generación. En cuanto al naturalismo en Galdós,
pues no refleja el pesimismo ni los aspectos más sórdidos de la sociedad, al contrario que el naturalismo francés. Lo que hace es demostrar no solo que la herencia y el ambiente intervienen en el comportamiento humano, sino también el azar, la voluntad o los propios ideales. En cuanto al estilo, la acción es lenta, hay muchas digresiones y descripciones minuciosas, utiliza un narrador omnisciente subjetivo, es decir, este entra en la mente de sus personajes y comenta con humor o ironía sus comportamientos. En cuanto a la caracterización psicológica, es indirecta, a través de diálogos, monólogos interiores o los propios sueños de los personajes, y va a utilizar diferentes niveles de la lengua y registros en función de cada personaje. En cuanto a Clarín, empezó a estudiar Derecho y acabó siendo también pues, escritor como Galdós. Es un intelectual de ideas liberales que denuncia la injusticia y la corrupción política de la restauración monárquica. Y en sus obras va a mostrar una actitud crítica hacia los defectos de la burguesía. Entre sus obras más destacadas está La Regenta, que es una novela en la que emplea la técnica del análisis psicológico aplicado a los personajes principales. Esta obra está dividida en dos partes. Los primeros 15 capítulos son más descriptivos, donde aparece un narrador omnisciente que va a describir la ciudad y sus habitantes y nos va a mostrar la complejidad psicológica de los personajes. Los siguientes 15 capítulos son más narrativos, se van a desarrollar los acontecimientos que van a llevar a un desenlace desolador, donde la protagonista principal se desmayará despreciada por todos los sectores sociales. En esta obra se habla sobre la herencia familiar, la frustración y la sociedad como determinante en el comportamiento, en la actitud, en lo que le va ocurriendo a los distintos personajes que aparecen por la obra. Hasta aquí este breve repaso del realismo y el naturalismo y ahora, bueno, pues profundizaremos en el aula a través de vuestros trabajos y de algunos fragmentos que leamos.